Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y está generando una verdadera ola de comentarios. Preparen su té o café, porque lo que van a escuchar no tiene desperdicio. Dos nombres que han estado en boca de todos últimamente, Barbactas y Yamur Yüksel, han sido protagonistas de una propuesta publicitaria que está dando mucho de qué hablar. Sí, así como lo oyen. Una reconocida marca internacional ha ofrecido a esta pareja una millonaria propuesta para protagonizar una campaña publicitaria que, al parecer, podría cambiar el rumbo de sus carreras. Pero como todo en el mundo del espectáculo, hay condiciones, y no son cualquiera. Según fuentes muy cercanas al proyecto, la marca deseaba mostrar a Bar y Yamur en escenas donde la química entre ambos fuese evidente, incluyendo momentos de cercanía emocional y física. Pero lo que parecía una oportunidad de oro, trajo consigo una firme condición por parte de la pareja: aceptaremos participar en la campaña, pero solo si se eliminan todas las escenas de cercanía física. No queremos que nuestra relación profesional se vea malinterpretada, habrían dicho ambos al equipo creativo de la marca. Esta decisión ha causado sorpresa entre los seguidores de la pareja, quienes los han apoyado en sus proyectos anteriores y han seguido de cerca su evolución tanto artística como personal. En una reciente aparición pública, Yamur fue clara y directa ante las preguntas de la prensa: queremos mantener un respeto mutuo y profesional. Nos halaga que piensen en nosotros como una pareja con química, pero no estamos interesados en vender una imagen que no refleja lo que somos en realidad. Por su parte, Bar también compartió su visión sobre el asunto: entendemos cómo funciona el mundo de la publicidad, pero creemos que el talento también puede brillar sin recurrir a recursos que no se alinean con nuestros valores. Nuestra intención no es rechazar oportunidades, sino establecer límites claros. La marca, al parecer, se encuentra ahora en una encrucijada. Por un lado, tienen ante sí a dos figuras carismáticas y muy queridas por el público, cuyo impacto en la audiencia es innegable. Por otro lado, deben replantear completamente el guión de la campaña si desean contar con ellos. Un representante de la agencia de publicidad ha declarado de forma anónima: estamos evaluando nuestras opciones. Lo que está claro es que el interés por este dúo es altísimo, y creemos que aún hay una historia que podemos contar con ellos, sin necesidad de escenas comprometedoras. La conversación, como era de esperarse, no tardó en volverse viral. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, críticas divididas y un sinfín de teorías sobre lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas. Algunos internautas aplauden la postura ética de Bar y Yamur, destacando su integridad en una industria donde muchas veces la imagen puede valer más que el contenido. Otros, sin embargo, cuestionan si esta decisión podría poner en riesgo su carrera ascendente, o si detrás de esta negativa se esconde una tensión aún no revelada entre ambos. Mientras tanto, los medios no se han quedado atrás. Programas de entretenimiento, blogs especializados y hasta podcast han comenzado a dedicar espacios completos para analizar cada gesto, cada declaración y cada detalle del contrato que, hasta ahora, sigue en proceso de revisión. Incluso se ha filtrado una posible versión del guión original, en el que la pareja protagonizaba una escena romántica ambientada en una ciudad europea, con besos, miradas intensas y un guión cargado de emoción. Pero, según nuevas informaciones, ese guión ya ha sido descartado por completo. Fuentes cercanas al equipo creativo aseguran que la marca está dispuesta a reformular toda la campaña con tal de tener a Bar y Yamur como imagen principal. Ellos representan una frescura y autenticidad que es difícil de encontrar. No se trata solo de química visual, sino de una conexión con el público que va más allá de lo superficial, comentó un miembro del equipo bajo condición de anonimato. Por otro lado, algunos expertos en marketing se preguntan si la decisión de la marca de ceder a las condiciones de la pareja podría sentar un precedente en la industria. ¿Estamos frente a un nuevo modelo de colaboración entre artistas y marcas? ¿Será este el inicio de una tendencia donde los valores personales primen por sobre los lineamientos tradicionales del storytelling publicitario? En medio de esta controversia, Bar y Yamur han optado por mantener un perfil relativamente bajo. Si bien han hecho algunas declaraciones puntuales, no han querido alimentar el fuego con publicaciones constantes o apariciones forzadas. Según personas de su entorno, ambos se encuentran actualmente concentrados en nuevos proyectos individuales. Bar estaría evaluando un papel dramático en una próxima serie de streaming.
mientras que Yamur está trabajando en una obra teatral que promete sorprender a sus seguidores. Sin embargo, la tensión mediática parece no darles tregua. Esta semana, una reconocida periodista del mundo del espectáculo afirmó en su columna que existe una tercera figura involucrada en la negociación. Un director de renombre que habría propuesto una alternativa cinematográfica al proyecto publicitario. Según ella, se trataría de una película inspirada en la historia real de dos colegas que se ven envueltos en una trama de ambición, lealtad y decisiones difíciles. Y aunque los nombres no fueron confirmados, todas las pistas apuntan nuevamente a Bar y Yamur. Mientras todo esto sucede, el fandom de ambos artistas se mantiene más activo que nunca. En redes como Twitter, TikTok e Instagram abundan los montajes, las teorías, los videos de apoyo y hasta hashtags que se han vuelto tendencia mundial. El más reciente, #respeten su decisión, ha generado miles de publicaciones defendiendo la postura de la pareja y exigiendo a los medios más respeto por su privacidad. Además, varias celebridades han salido en defensa de los actores. Actores veteranos, directores de cine y figuras influyentes del entretenimiento turco e internacional han expresado públicamente su admiración por la forma en que están manejando la situación. Es refrescante ver a dos jóvenes talentos tan comprometidos con sus principios. En esta industria, eso no es común, declaró un famoso productor en una entrevista reciente. La presión ahora recae sobre la marca. Si bien están en proceso de rediseñar la campaña, también tienen que tomar decisiones rápidas. Se dice que la fecha de lanzamiento de la campaña estaba prevista para mediados del próximo mes, lo cual deja muy poco margen para reescribir, reorganizar y producir nuevamente todo el material promocional. Aún así, el equipo creativo parece estar dispuesto a asumir el reto, impulsados por el enorme interés que la pareja ha despertado. En las últimas horas, también ha circulado el rumor de que Bar y Yamur habrían recibido otras ofertas tras hacerse pública su decisión. Una marca de moda sostenible y una plataforma educativa habrían mostrado interés en colaborar con ellos bajo términos más alineados con sus valores. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, se espera que en los próximos días los actores aclaren cuál será su próximo paso. Lo que es innegable es que esta situación ha demostrado algo fundamental: Bar y Yamur no son simplemente rostros bonitos ni figuras pasajeras del entretenimiento. Con su decisión, han planteado un debate más profundo sobre los límites entre lo profesional y lo personal, el rol de los artistas frente a la presión mediática, y la posibilidad de construir una carrera desde la coherencia y la autenticidad. Y mientras el mundo del espectáculo sigue expectante, nosotros estaremos aquí, informándoles con cada nueva actualización. ¿Aceptarán finalmente la propuesta reformulada? ¿Darán el salto a la gran pantalla con esa película misteriosa? ¿O quizás optarán por un camino completamente diferente, más alejado del foco y más cercano a sus verdaderas pasiones? Una cosa es segura: esta historia aún no ha terminado. Así que manténganse atentos, queridos seguidores. Esto apenas comienza. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir este video si les gustó el contenido. Nos vemos en el próximo capítulo con más noticias, análisis y por supuesto, con todo el drama que solo el mundo del espectáculo puede ofrecernos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización y déjenos en los comentarios su opinión. ¿Creen que Bar y Yamur han hecho bien en poner límites? ¿Les gustaría verlos en esta campaña? Nos leemos en los comentarios.